Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, Julio Amieva, al lado de José Juan Chino, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfruten aún más cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Bienvenidos a este capítulo. No lo tomaría como un capítulo como los demás, creo que este va a ser como un episodio extra. ¿Quieres llamarlo así, Chino? Sí, uno diferente. Ya que hemos visto varias personas que suben su recapitulación de cómo les fue en el año, que hicieron, etcétera, pero nosotros creo que podemos sacarle provecho sobre los mejores libros y los no tan mejores libros que leímos en 2024. Entonces, Chino, ¿te gustaría empezar con tu... ¿Qué empezamos primero? ¿Los mejores o los peores? Yo creo que primero los peores, ¿no? Porque siempre como primero lo malo y ya después pues, terminamos bien. Me late, digo, aquí realmente no se enojen si uno de estos libros está en tu lista de los peores. Es nuestra humilde opinión. Entonces, Chino, ¿cuál fue tu quinto puesto que dices no? Quinto peor libro del ¿Qué año. otro libro? Es un libro lamentablemente muy querido por muchas personas, por lo que he visto. Discúlpenos si están en sus mejores libros, pero bueno, son decisiones personales. Pides perdón. Pido perdón. En mi quinta posición está Never Let You Go, Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Muy polémico, es un premio Nobel de la literatura, pero creo que justo ahí estuvo el error. Bueno, un error, o sea, no extrayendo, me refiero. Fue mi error en el sentido de que ya esperé mucho. Al leer yo el premio Nobel de literatura, que esperaba una obra muy grande, muy profunda, muy extensa. No extensa en el sentido de longitud, del número de páginas, sino me refiero que profundizara en los personajes, que tuviera algo que yo personalmente creo que le faltó. No quiero decir nada malo del libro, es un muy buen libro, tiene su adaptación al cine, mucho me gusta, pero es un algo personal. Pero bueno, Julio, cuéntame tú, ¿cuál fue tu quinto peor libro? El mío es uno que se llama La Tapadera. Es de John Grisham. La verdad es que lo compré en un aeropuerto. Dije, pues, se ve bueno. Inclusive, digo, yo tengo como esa costumbre de, si no conozco el autor o el libro, busco antes en ya sea Goodreads o en Amazon y checar las reseñas. A mi parecer creo que inclusive pasa lo mismo. Me gusta la historia, sin embargo, como que no conecté, ¿no? De esas veces que dices, "Güey, está bueno, pero Claro, pues sí, o sea, está bueno, me explico como está que buenas secas. está bueno a secas, pero como que dije, esperaba un poquito más, sentía como que la historia puede llegarse a más, puede que, digo, es persona, digo, es opinión mía, nada en contra del autor, creo que inclusive me animé porque estaba, creo que apenas habían sacado la segunda, o sea, ya tenía tiempo el primer libro y sacaron como una continuación, dije, pues, de hecho me importó más el segundo, y dije, y no, X y razón, también estaba el primero, compré, y la verdad es que, digo, la premisa es muy buena, pero como que no, al final como que dices, no me gustó, y ya, o sea, lamentablemente, ese sería como mi quinto puesto de los peores libros que he leído en 2024. ¿Tu cuarto, Chino, cuál fue? Bueno, o sea, tu cuarto puesto. Mi cuarto peor puesto es uno que leímos en nuestro club de lectura. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, de John Gray. No, terrible, terrible. Y de nuevo, Pido perdón por mi compañero. puede ser muy personal, No, pero sí. creo que tiene que ver también con las burbujas quizá en la que cada quien tiene su burbuja, en este caso en la que yo vivo, se me hicieron cosas muy obvias, y no solo se me hizo muy desactualizado. Entonces, sí creo que le hace falta, pero no es malo, solo es el cuarto peor del año. El que sigue ya, a pesar del que sigue, sí diría que son libros malos, pero por el momento solo son libros que a lo mejor no me gustaron mucho. Bien curioso porque el libro que acaba de mencionar Chino fue el que dio riendas a que expandiéramos nuestro club de lectura. Aún fue sí. Sí, bueno, entre nosotros dos estaba normal, pero ese fue el que se extendió ya con más personas. El de, Me suena que fue otro, pero ahorita lo comentamos. fue ese según yo, pero bueno, está bien y respetable. En el mío, digo, y también yo creo que el quinto se asemeja con, bueno, tu quinta posición, hablando del libro, se asemeja y a mí no me gustó un clásico chino. Digo, tampoco tiene algo malo, pero no me gustó y es el retrato de Dorian Gray. Ok. No, sí, en general como que son de esas veces, no sé si a lo mejor inclusive afecta el estado de ánimo. Yo lo compré porque era un clásico y me llamó mucho la atención. La portada era es edición Gandhi, por lo que me acuerdo.
y visualmente se me hizo muy atractivo. Dije, pues es un clásico, por algo es un clásico. Ya lo leí, no, o sea, no conecté, como que hay ciertas frases que se me hacen interesantes, pero en general no me gustó el libro. O sea, una disculpa para las personas que les encanta ese libro, pero yo no conecté. O sea, a lo mejor creo que inclusive me decía la pena hablar sobre, bueno, en otro episodio sobre los clásicos. Darle su propio espacio, pero sí, al menos el retrato de Dorian Gray estuvo en la lista. Y creo que ¿Dirías que es un libro que no te gustó tanto o fue un mal libro para ti? yo creo que no me gustó tanto. O sea, como que, digo, a comparación, yo creo, o sea, este top 5 que estoy haciendo, esa comparación con mis top 5, o sea, de los mejores. Entonces, como que me costaba un poquito trabajo leerlo. O sea, son de esas veces que inclusive te cuesta trabajo leerlo. Como que lo lees, digo, yo tengo esa manía de, si lo estoy leyendo, pues sí me gustaría terminar. O sea, creo que tengo esa esperanza de que al final algo va a recuperarse. Y digo, en este caso, pues sí lo terminé. Se me hizo, está bueno, pero como que se quedó así como dices, bien a secas. Entonces, ese es mi cuarto puesto. Perfecto. En tercer puesto, yo tengo uno del que hablamos ya en un podcast, de hecho, fue el segundo capítulo, creo. El hombre confundió a su mujer con un sombrero. Me duele, me quema. Incluso podía estar invertido mi tercero con el cuarto, ¿ok? Pero creo que tiene que ver más con que esperaba más. O sea, es un libro, yo creo que ya es relativamente famoso. O sea, lo es, antes de que yo comenzara a leer lo había escuchado. Y alguna amiga justamente me comentó que puede que tiene que ver con que me hace falta más profundizar en la parte clínica o tener más conocimientos en ese sentido, en esa área. Y puede ser verdad. Entonces, de nuevo, quizá no diría que es un mal libro, ha dicho que sí, pero no, quizá no diría que es un mal libro, solo diría que es un libro que no me gustó tanto. Pero ahora sí, el que sigue ya, para ti, tiene que ser un mal libro. Pero bueno, ¿cuál es tu tercer peor? Aquí creo que es donde compaginamos. Y mi tercer propuesta es Never Let Me Go también de Kazuo Ishiguro. Tampoco me gustó, o sea, digo, lo comentamos ya en nuestro club de lectura ya muy aparte. Pero sí, o sea, igual creo que tener como esa premisa de que tienes personas que nada más son usadas para donar órganos, ¿no? Me acuerdo. Sí. O sea, dices, "Bueno, está interesante el cómo justamente siente una persona, o sea, cómo se involucra a la sociedad. Siento que tenía una muy buena historia, pero no lo supieron explotar a mi parecer. Puede que me equivoque, porque digo, por algo es una película, creo que si la convierten en película es porque a veces tiene el potencial de explotar más el libro o el título. Entonces, digo, yo no he visto la película, pero el libro no es algo que me haya gustado. Fue algo que se leyó, pero que no recomendaría, a mi parecer, leer. Digo, nos pueden decir, ¿saben qué? No hay ningún problema. Yo lo voy a leer, pero yo, si me dijeran, ¿lo recomiendas? Te diría, no. Y también me pasó lo mismo que tú, Chino. Como que me dejé guiar por esa sensación de, es es premio Nobel Kazuo Ishiguro, va a estar muy bueno. Pero pues digo, creo que más bien lo que fueron mis expectativas las que a lo mejor estuvieron tan altas con el libro, hizo que se cayeran muy rápido. Claro. Entonces, ahora sí ya empezamos fuerte, Chino. ¿Quién está en la posición número 2? En la posición número 2, yo tengo un libro de Aaron Spitz. Es el libro del pene. Y definitivamente no me gustó nada. Empezó muy fuerte, empezó muy bien, lo leímos justo igual para el club de lectura, Sí. pero no sé, yo esperaba más, sinceramente. Creo que puede ser un libro bueno, introductorio, pero creo que se queda ahí, se queda en la introducción y no pasa jamás a un desarrollo. Para mí, yo te lo dije alguna vez, lo siento, el autor, pero a mí es un libro en el que presumió sus notas. O sea, fue como... Esos son puntos de la universidad, güey. Hizo una tarde así, dijo, ¿puedo escribir un libro? Y lo hizo. No es desmeritarlo. Sí, claro. Claramente, escribir un libro es algo complicado, pero le hubiera gustado que profundizara más en todos los temas que tocó, y creo que todos los temas que tocó se los dejó en una parte introductoria. Ok, perfecto. Entonces, ese sería tú. Y el segundo que menos doy. O sea, digamos, sí, el otro sí ya, o sea, el 3 no lo lean para mí, pero Ojo, Chino y yo hicimos top 5, pero no significa que yo también piense lo mismo, que la posición de número 2 Chino ya está perro, o sea, ojo. No, mi segundo es un mini librito, es de poesía, se llama Ojalá, es de un autor que se llama De Pretz. La verdad es que lo pongo en esa posición porque he leído anteriormente trabajos suyos, me gustan mucho. La verdad es que si tienen la oportunidad de leer a De Pretz, digo, es una poesía muy, ¿cómo decirlo? No cuesta trabajo entender a lo que quiere decir. Entiendo como otros autores ya de hace añísimos, digo,
de Fretz es un autor, un escritor actual. Entonces, realmente tiene muy buenos trabajos y al menos ojalá su libro no compagine con nosotros, como que yo lo que hago es, me gusta un poema y como que lo marco. No es como que, pues digo, cuantifico realmente, pongan ustedes de 20 que hay ahí en ese librito, me gustaron 20, los 20, me gustaron 15. En este sentí que solo no fue para mí. O sea, creo que de los distintos libros que tiene, este no es el mejor que ha lanzado, a mi parecer. Y ahora sí, Chino, ¿cuál es el rey de tu peor libro del 2024? Este libro sí diría, si pueden darse la oportunidad de no leerlo, o si pueden darse la oportunidad de leerlo, desaprovechenla. Realmente no me gustó nada, no me gustó nada. Pero no, ya siendo más serios, claramente lo que cada quien lea es respetable, y lo digo muy en serio. O sea, creo que es una lectura que simplemente no está dirigida para mí. No porque sea malo por sí mismo, de hecho, hay varias personas que leyeron conmigo y que les gustó, y creo que está bien. Pero estamos hablando de Before the Coffee Gets Cold, de Cash, de Cash Cadeno, ¿no? Antes de que el café se enfríe. Muy bueno el libro. Es un libro igual, lo mismo, maravilloso. Dicen que tiene muchas enseñanzas. Sí, 100%. Pero para mí no tiene enseñanzas. Para mí, no, con todo respeto, o sea, para mí puedes rescatar enseñanzas de lo Sí, que claro. infieres del libro, pero el libro no te dice nada por sí solo. Entonces, bueno, desde el punto de vista. Como si alguien, No juzgamos. si alguien no lo ha leído, pues coméntenos qué les pareció, pero ese sí fue el top 1 de los peores libros del año. No me gustó nada. ¿Cuál fue el tuyo? Yo creo que yo sí les diría que si tienen la oportunidad No, sabes que no lo podrá poner de esa forma. Creo que más bien fue mi culpa en este caso porque esperé, digo, a pesar de leer la sinopsis, como que me esperaba algo diferente y te juro, Chino, que esta vez sí la leí bien. Se llama Criaturas Luminosas. Es de Shelby Van Pelt. A grandes rasgos, pues es una señora que trabaja en un acuario y empieza a tener como un lazo con un pulpo del acuario. Y digo, yo hubiera querido que el pulpo era, como, sí es vital en la historia, sin embargo, creo que esperaba que a lo mejor tuvieran como una conexión mucho más profunda y que el pulpo estuviera mucho más presente durante todo el libro. Aquí pues realmente tiene como, digo, es importante, pero a la vez es como que tiene apariciones limitadas. Digo, a mí yo esperaba leer un poquito más sobre esta relación no sé cómo se llama la película de Guillermo del Toro, que es una con un brother de agua. La forma del agua. La forma del agua, que pues a fin de cuentas pues, es una criatura de mar y, o sea, como que algo así me imaginé. Y digo, realmente, digo, no tan así, pero esperaba a lo mejor ver un poco que el pulpo fuera como más estelar. En este caso no fue. Entonces, pues, digo, la historia está a mi parecer, o sea, está interesante, inclusive digo, hay cosas que pues se quedan como más bien en el libro empiezan como a ser misteriosas, pero pues como que lo sentí, digo, inferí, sobrepensé si lo quieren ver así, pues la tenía, pues como que esa parte de la sorpresa no me llegó no llegó a transmitir lo que la autora quería. Entonces, creo que ese fue como mi número 1 de 2024. Claro. Entonces, estos son los peores, o bueno, no hay que ponerle peores, creo que está muy fuerte la palabra peor. Los libros que menos disfrutan. Nah, para mí todo el mundo sigue peor. O sea, los demás podrían ser como, bueno, sí, hay que ponerlo como los libros que no nos agradan tanto, sobre todo para respetar pues, el trabajo de... Sí, no, digo, evidentemente, mucho respeto a los autores, no nada en contra de ellos, más bien es, como dijimos, realmente es nuestra opinión, no nos pareció por X razón, entonces, creo que ahora sí terminemos o concluyamos con nuestros mejores libros leídos en 2024. Chino, te pregunto, ¿qué libro ocupa el quinto puesto? Y digo, así como dijiste, este todavía es pasable, o sea, fue cosa mía y hasta el número 1 fue, sí me dio asco, casi dijiste. Aquí, ¿cómo sería? O sea, No, aquí los 5 son libros joyas. Si los pudiera leer de nuevo por primera vez, los diría. Okay. Y por suerte tuve la suerte de tener muy buenas lecturas este año. Qué bueno. Una de ellas fue una recomendación tuya, hay que honor a quien honor merezca. Descubrí una autora, gracias a ti. Digo, también paréntesis, yo escogí el libro del pene y escogí el sombrero. Ah, sí, dos malos. Digo, Una por otra. Pero con eso lo compensas todo. Mariana Enríquez, una autora Mariana Enríquez, una gran escritora.
Y el libro en cuestión es Nuestra parte de noche. Es una novela de terror ambientada en Argentina en los años 70, en la dictadura militar. Tiene que ver con una parte de ficción. Es un viaje de Juan y su hijo Gaspar. Básicamente son miembros de una secta. Juan y Gaspar y la familia de Juan en general tienen poderes sobrenaturales y la secta gira en torno a estos poderes sobrenaturales, pero me gusta porque toca otros temas. Toca temas como la familia, la pérdida, la amistad que tiene con sus amigos ahí en el pueblo, un poco la desaparición, corrupción, tocan muchos temas y me gusta porque creo que tiene el balance correcto entre la parte de ficción, de la novela, de la historia, de la narrativa, a la vez que hace una crítica, a la vez que toca otros temas, a la vez que cosas que no vienen de Coffee Gets Cold. Sí creo que ahí lo que hace es que el libro per se te da un reflejo, o profundiza sobre los problemas que los diferentes personajes tienen. Sobre todo el final me gusta que lo haya dejado, hacer un final abierto, pero creo que es un final abierto bien implementado. Creo que a veces, ¿has visto que en algunas canciones no saben cómo terminarlas y solo le bajan el volumen? Sí, en muchas canciones así. Bueno, sería como lo Pero su aleta, sí. pero creo que hay canciones donde aplica y donde no. Pues lo mismo aquí. Creo que el final abierto no es malo ni bueno por sí solo, pero aquí creo que está muy, muy, muy bien implementado. Entonces, definitivamente, el quinto libro que más me gustó y que realmente les recomiendo encarecidamente tanto a la autora como el libro es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. En tu caso, ¿cuál fue, Julio? Igual el mismo chino, empatamos, o sea, el quinto fue Negro Parte de Noche. Es un libro que te recomiendas leer, que te gustó mucho, o fue una joya. Yo creo que las tres, o sea, O sea, así como para mí hubo libros no tan buenos y un libro malo, aquí, ¿dónde lo pondrías? Joya. yo siento que aquí pondría como las cinco joyas, o sea, Igual. sí, Las igual. otras fueron grandes. O sea, pues esa parte de noche, como dijiste, yo lo recomendé y digo, dato curioso, o sea, yo pensé que trataba de zombies porque leí la sinopsis y no sé de dónde saqué los zombies, o sea, y ahí fue como de, ya acabo como cuando lo empecé, yo creo que lo empecé a leer antes que tú, y entonces dije, chino, güey, o sea, es algo que no, nada que ver. Sí, también es parte del encanto en el libro, porque justo tú habías contado una cosa totalmente. Y de hecho, yo lo confundí. ¿Te acuerdas? Dije, sí lo he escuchado. Yo lo confundí con otro libro de un viaje. O sea, es otro libro que se basa en un viaje, pero en ese es un viaje enternecedor de un padre con su hijo por Argentina. Pensé que era ese libro. Entonces, cuando lo empecé a leer, sí dije, ¿pero qué estoy leyendo? Y fue parte de la magia. No, claro, yo creo que también esa parte sí, estoy leyendo otra cosa, pero no me desagrada, ¿sabes? Claro, sí. Los temas que toca realmente no son, digo, no sé si en ese género, no sé en qué género podría a Mariana Enríquez, o sea, Sería terror. terror, horror, sí, terror, o sea, no tengo mucha experiencia en este tipo de libros, pero la verdad es que los temas que toca, o sea, son muy interesantes, como dice, realmente la historia son de los pocos libros en el 2024 que realmente necesitaba saber qué pasaba después. Digo, Sí, me mantiene pegado. no, tiene pegados, o sea, inclusive digo, yo tengo, o sea, yo te lo comenté en su momento, la verdad es que sí le puse las 5 estrellas, pero por todo lo que es, sin embargo, sentí que al final, como que, ¿cómo decirlo? Sí. Eran como, no sé, como 400, 500 páginas, no recuerdo muy bien, pero si eran, no sé, desde 400, como que ya al final, o sea, toda la conclusión lo iban a hacer en menos de 50 páginas. Entonces yo dije, o sea, cada vez, o sea, como que dimensionaba que ya faltaba poco para... Parece que el final fue muy apresurado, ¿no? Sí, yo sentía que ¿A qué hora va a concluir esta historia? Ajá, dices, es que ¿Cómo van a concluir? Discúlpame. sí, dices, no, justo, ¿cómo van a concluir si todavía falta esto? O sea, como que sientes que durante todo el libro como que lo desarrollan tan bien y tan bello, y dices, oye, ¿cómo que ya va a acabar? Si quedan 50 páginas, o Si sea, luego concluye esto. no, ajá, no, o sea, ¿cómo? O sea, y eso fue lo que me enojó, y aún así, sin embargo, Nuestra Parte de Noche se quedó en tu puesto, Sí. posición. Es un gran libro, o sea, esto sí, si tienen la oportunidad de leer Nuestra Parte de Noche como a Mariana Enríquez, la verdad es que es un trabajo increíble. La autora sabe cómo contarte la historia, o sea, el storytelling de su libro es magnífico. Y por eso, básicamente, este es mi número 5. Perfecto. Número 4. Número 4. En mi caso, fue uno que también le tengo mucho cariño a este libro porque fue una recomendación de una gran amiga. Intenta cambiar mi perspectiva, intenta que vea las cosas de otra manera y Que te retan, ¿no? Como, que me reta y que me ayuda a crecer como persona. Y el libro se llama La cabeza de mi padre, el Manila. ya sé quién lo recomendó. Saludo. Es, de verdad, es un gran libro, es un gran libro y no lo digo no por vacío, sinceramente. Es muy bueno. Sí me gustó mucho. Es una novela autobiográfica. Para mí, aquí la autora hace un ejercicio
una valentía, pero terrible, o sea, una gran valentía, porque a fin de cuentas, cuando tú expones parte de tu vida, creo que expones una parte vulnerable de ti. Sí. Y sobre todo cuando tienes tantos temas como los que ha vivido Almadía Murillo, pues todavía hay que aplaudirlo mucho más, porque sobre todo porque es una autora mexicana y que refleja o sea, creo que nos pega más a los mexicanos porque pues, es algo que vivimos día a día, sí. Y quizá le pega más a mi amiga porque es mujer y porque toca temas feministas, toca temas que son muy importantes para la mujer y justo comentándolo con ella, esto que me quería hacer ver. Entonces, pues se lo agradezco en ese sentido. Pero sí, es una gran historia, es un libro que recomiendo encarecidamente leer. Y nada, o sea, no les quiero spoilear más, quizá algún día, si podemos, haremos un capítulo sobre el libro, porque hay mucho de qué hablar. Simplemente los dejo con eso, con esa espinita, con ese, no sé, con ese tentación, espero, de que vean, es un gran libro y que espero que lo lean y nos cuenten qué les pareció. Dale tuyo. Yo lo puse, añadiendo, yo no puse La casa de mi padre en mi top 5. Sin embargo, sí, si tienen la oportunidad de leerlo, es muy bueno. Inclusive también la manera, digo, es una historia pues cruda, es fuerte realmente. Cruda. Es cruda, es fuerte. Es más cruda porque es verdad. Sí, es verdad. Digo, uno como la autora es mexicana y yo digo, ahorita lo veremos un poquito más adelante y ahorita sabrán por qué. Cuando tú lees un libro que está ambientado, no sé, en España, en Estados Unidos o en cualquier lugar que no sea tu país, a lo mejor inclusive no lo sientes tan cercano, porque hay cosas, no sé, que te hablan de, es que en la avenida 135... Que te son ajenas. Te es ajeno porque pues, a lo mejor si no has estado ahí como que no entiendes o no sientes como ese arraigo. Y aquí, digo, en este caso, pues habla de muchísimas, toca muchos temas sobre cómo el contexto en México en ese momento, tanto político, social, económico, abarca muchas cosas. Y como mexicano, digo, puede que a lo mejor no te haya tocado por cierta, digo, por el año en el que naciste, o en el estado en el que estuviste, pero entiendes algunas cosas, ¿me explico? Eso es como que pondría como es un buen libro, por más que a lo mejor no lo haya puesto en mi top 5. ¿Verdad? Pero entonces, ¿cuál fue tu número 4? El número 4 es una recopilación de poemas de Amado Nervo. Me encantó mucho, creo que ha sido de los escritores o poetas pues que no es fácil su lectura. Por ejemplo, digo, a lo mejor soy yo y alguien muy erudito, o sea, realmente no entendiste. O sea, yo tenía que darle como muchísimo tiempo o más bien esfuerzo a leerlos, porque pues hay a lo mejor palabras que no, digo, a lo mejor yo no las ocupo y no diría, bro, significa esto, o sea, no lo asimilas con palabras actuales. Entonces, me gustó mucho como ese reto, más que nada de leer poesía de un diferente autor. Y creo que los temas que él abarca, de amor, o sea, como que su forma de escribir es muy buena. Perfecto. Seguimos con el número 3, Chino. ¿Este sigue siendo joya o ya es...? No son joyas, o sea, no, en serio, verdad, o sea, para mí todos son, no sé qué seguiría de joya, pero lo que sigue de joya, todos lo son. O sea, dale. ¿Recuerdas este tren de TikTok donde preguntaban a una persona cuántas veces pensaba en el Imperio Romano? Bueno, pues ¿cuántas, Chino? Creo que sí, unas, no sé, 30 al día de mi lado, pero creo que nos pasa a muchos. Y sin duda, el siguiente autor es uno que tiene pedigrí para hablar del tema. Es Santiago Posteguillo, y mi tercer libro es Maldita Roma, de Santiago Posteguillo. He escuchado de él. Es un gran autor, tiene 2 trilogías, una duología, y está trabajando ahorita en una hectología de Julio César. Son novelas basadas en diferentes etapas del Imperio Romano. ¿Venga? Y es un autor muy bueno, que no es una persona que un día se sentó a escribir sobre Roma y ya, que o sea, tiene estudios al respecto, ha hecho una carrera alrededor de la cultura romana, y pues tan solo las 2 trilogías, la duología y este libro, los 2 libros que te estoy comentando, pues lo avalan definitivamente. Realmente si alguien quiere saber más del Imperio Romano, les interesa el tema, es algo que creen que les gustaría, sin duda les recomiendo leer al autor. De hecho, una de sus duologías para mí hace un enfoque muy interesante porque muchas veces leemos sobre generales, emperadores, sobre soldados, pero nunca sobre emperatrices. Entonces, una de sus duologías está basada en Julia Domna, que fue una emperatriz, fue esposa de Septimio Severo, si mal no recuerdo. Pero es a lo que voy, o sea, tiene muchos personajes que tocan diferentes temas, que hacen un uso de una gran narrativa y a la vez de que son libros que tocas, no puedes dejar, además un poco aprendes sobre el Imperio Romano porque hay una bibliografía detrás, no es solamente alguien que se sentó en Roma un día y no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces, seguidamente ese fue mi top 3 y ya estoy esperando el siguiente. O sea, lo pondré entonces en 2025. Digo, a lo mejor no ese, pero
uno de los que mencionaste. Entonces voy a ponerlo ahí. Te estará leer en 2025. En mi caso fue la biografía de Steve Jobs por Walter Isaacson, creo que sí se dice. Walter Isaacson se me hace una persona que investiga muy bien a las personas que valga la redundancia, está investigando. O sea, él ha hecho trabajos como el de Steve Jobs, ha hecho de Leonardo da Vinci, que también es uno de mis favoritos. Recientemente sacó la biografía de Elon Musk y tiene como esa facilidad de escribir biografías. A mi parecer es muy buen trabajo, describe muy bien cómo era Steve Jobs desde que nació, hasta sus últimos momentos al mando de Apple y pues posiblemente ya en esos estados que Steve Jobs ya estaba fuera de Apple, pero por enfermedades, o sea, sus últimos días básicamente él estuvo ahí y a comparación, por ejemplo, también tiene mencionaba la de Leonardo da Vinci y creo que es no sé si es de Albert Einstein o es de alguien más, no recuerdo. ¿Schwarzschild? No me acuerdo quién, pero este fue un libro muy bueno porque también colaboró Steve Jobs en ese momento, entonces realmente tener esa perspectiva, también la biografía de Elon Musk ahí sí no sé si realmente estuvo como en colaboración, sin embargo aquí pues, realmente todo lo que hizo Steve Jobs a nivel, o sea, todo lo que innovó en su momento y ya no, su compañía sigue vigente, Apple pues, es de las empresas más importantes a nivel mundial, pero conocer un poco de sobre cómo empezó su proceso desde siendo una persona que ni siquiera estaba inscrito en clases, pero iba a la universidad, después cómo empiezan su primer emprendimiento de computadoras con Steve Wozniak, cómo empieza toda esta parte a hacer su propio imperio de Apple es tremendo. O sea, creo que es increíble el trabajo que hace Walter Isaacson y también es muy interesante la historia de Steve Jobs. Entonces, ese sería como mi número 3. Pero Chino, ya dijiste que no puedes, hasta que ya ansías poner el número 2. Pon ese número 2, a ver. El número 2 es Maniac de Benjamin Labatut. Bueno, Maniac, porque así lo pronuncia el otro, Maniac de Benjamin Labatut. Sí. También fue una novela a un autor que me encantó conocer, no lo conocí, bueno, ya estaba en mi radar, como lo mencionamos, de hecho fue el protagonista de nuestro primer episodio, Sí. era un autor que ya lleva mucho tiempo en mi radar, que quería explorar, pero me llevó una grata sorpresa, es un autor muy disruptivo, quien trae una nueva propuesta literaria, y creo que eso es lo que me encanta. En su libro no es algo tradicional definitivamente, él trata de explorar las mentes de algunos de los científicos más importantes del siglo XX, habla de la partida de Lee Sedol contra Deep Blue, AlphaGo, perdón. Entonces, creo que es un autor muy interesante. Y me gusta cómo en este libro pues explora esa relación que tiene la ciencia, la tecnología, un poco la filosofía, y cómo pues las personas más brillantes pueden tener un grado muy grande de locura, como Goldman, o como varios otros que nos presenta en el libro. ¿Cuál es el tuyo? El mío, también, así como tú me diste reconocimiento, yo se lo voy a dar a la persona que me lo recomendó. Entonces, mi número 2 es El Salvaje de Guillermo Arriaga. Aquí Chino lo puso el año pasado para leerlo. La verdad es que yo no tenía mucha idea de qué esperar. Es un librazo, a mi parecer. O sea, de hecho, algo que me encanta o me encantó es que personalmente yo no tenía como ese gusto de empezar a leer autores mexicanos, inclusive hispanoamericanos. Y este creo que fue como el primero de mucho tiempo que tenía que no leía. Entonces, leerlo es una joya. O sea, realmente, como mencionaba hace ratito, el que leas un libro, que sepas que hablen de los Boeings, que hablen, no sé, de Santa Fe, de cosas que a lo mejor tú has visto, has estado ahí, que has consumido, entiendes perfectamente, inclusive el mismo vocabulario, ¿sabes? Sí, el mismo vocabulario, las jergas mexicanas, los localismos, los nacionalismos. Tan solo los nombres, los apodos, que digo, también es un libro que leí con Julio que sin duda, si no estuvo en top 5 fue por nada. O sea, es un gran libro. Guillermo Arriba es un autor muy bueno. Como lo mencionamos con Almadía del Murillo de Casa del Padre, el hecho de que esté basado en México y que tenga ese contexto mexicano, esa jerga mexicana, pues lo hace más, lo impacta más en nosotros. Pero me gusta mucho que tan solo los apodos que tienen algunos de los personajes, uno dice en el agüitas porque llora, o sea, en agüitas. Y bueno, hay otros que tienen, como te dice, una jerga muy interesante, pero que como mexicano pues lo entiendes todavía más y tiene un mayor valor. No, y la historia también es muy buena, o sea, Muy bueno.
digo, yo no sabía en ese momento que Guillermo Arriaga había hecho la de Amores Perros. Digo, es un Bueno, autor ajá, sí, sí. que, No, nunca vi raro. así, no, yo no sabía esa parte, digo, conforme fui, iba leyendo el libro, también te enganchas muchísimo. O sea, si tienen la oportunidad de leerlo, de adquirirlo, háganlo. Es un gran libro, digo, evidentemente, por la jerga mexicana, por el vocabulario, a lo mejor no le recomendaría que a lo mejor sus abuelas o algo así, sus tías lean ese tipo de libro, pero sí está muy, Y muy yo planteado. diría que empieza a ser un autor que es garantía, ¿no? Sí. Aunque actualmente, los spoilers, estamos leyendo Extrañas, a Ajá. Guillermo Arriaga. Yo no lo he terminado, pero tú sí, ¿no? Yo, Y ha sido un gran libro. sí. Salvador Espejo ha sido un gran libro del mismo autor. Entonces, creo que es un autor que ya empieza a ser garantía. Sí, no, entonces el salvaje No, ya es garantía. Es ya es decir, ajá. garantía, sí. Digo, está el otro que tú ya lo leíste, que es el de Salvar el Fuego. Salvar el fuego es muy No, bueno. ese no lo he leído, pero al parecer ya si llego con el salvaje y después el de extrañas, Y su participación en Amores Perros. o sea, Y en varios otros guiones. sí, no, es un gran autor, un gran, no sé si puede, Sí, pero yo recuerdo cuando leímos el del Salvaje, me parece recordar que leí que había estado elegido entre los 100 mejores escritores de guiones ¿en serio? del mundo. Ajá. Pues mira, yo sí, Yo no sé en cuánto falla. si me lo dices, te lo creo al 100%. O sea, la verdad es que tuve una muy buena experiencia de principio a fin leyéndolo. También, igual que nuestra parte de Noche de Mariano Enríquez, quería saber qué sucedía en la historia. Son varios personajes, pero la manera en que te lo cuenta es increíble. O sea, si Guillermo Arriaga va a contar una historia, es porque sabe cómo hacerlo. Sí, Entonces, total. mis felicitaciones para este libro y también para Guillermo Arriaga. Gran trabajo. Y digo, este es el número 2, pero Chino, el número 1. El que realmente es el número 1, la joya de la corona. Sí, para mí la joya de la corona sin duda se lo lleva Julia Navarro. Julia Navarro con su libro Dispara, ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Este libro es una novela histórica, de ficción histórica. A mí me gustan mucho, digo, a pesar de mi género favorito, ficción histórica, Maldita Roma entra en ficción histórica, por ejemplo. Sí. Muchos de mis libros favoritos son ficción histórica. ¿Qué tiene este libro? Este libro está basado en Rusia a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Ok. Y bueno, no solo en Rusia, empieza en Rusia en finales del siglo XX con las persecuciones, con los primeros progromos o persecuciones de judíos, y cómo ellos tienen pues, que emigrar a un nuevo pueblo, bueno, a un nuevo lugar, cómo empieza a construirse el pueblo de Israel, cómo empieza a ver el conflicto israelí-palestino. Es todo lo que es relevante leerlo en este año, debido a todo lo que está pasando a día de hoy en Israel y en Palestina. Sí. Y me dio un contexto muy, muy diferente de lo que está pasando. Me dio un contexto, me dio más información sobre lo que está pasando, me dio una perspectiva diferente. Yo recuerdo que alguna vez escuché a un historiador justamente comentar al respecto y de comentar pues, que no hay buenos ni malos en esta historia, o es más bien un error encapsularlo o reducirlo a algo tan simple como eso. Cada quien tiene sus diferentes perspectivas, cada quien tiene sus razones, y no es justificarlo, simplemente es tratar de entenderlo, ¿no? Yo creo que es un libro que te ayuda a entender más o de una manera diferente qué es lo que siente, o bueno, el porqué del pueblo israelí, el porqué del pueblo palestino, el porqué de los rusos, el porqué de muchas culturas que están conectadas con diferentes cuestiones. Aborda temas muy importantes, la identidad, con qué te identificas, la religión, la violencia, el exilio y de muchas cosas que son muy interesantes. Es una novela larga y tiene uno de los plot twists, uno de los mini plot twists que se me hizo muy, muy Ya, interesante. entonces. Los últimos tres, muy largos, son más de 1000 páginas, si no lo recuerdo. ¿En serio? Sí, pero está buenísimo. Los últimos momentos del libro, los últimos capítulos, las últimas 30 páginas se me fueron como agua, o sea, fueron muy rápidos, ya querías, o sea, tiene un final muy, muy, muy bueno que te mantiene detenido. O sea, yo estaba leyendo, recuerdo que sin, creo que 30, 50 páginas al día, me faltaban 150, pues un día no me desvelé así, me lo acabé en una noche, o sea, las últimas 150 páginas me eché en una noche de corrido, está buenísimo. Entonces, sin duda es un libro top 1, top joya. Julia Navarro era una autora que ya tenía en mi radar también. Y fíjate que aquí juzgaba un poco el libro de su portada. Aquí voy a hacer un comentario que sea feo, pero la portada se me hacía terriblemente aburrida. El libro estuvo buenísimo y sin duda quiero leer ya el siguiente de Julia Navarro. No, muy válido, muy válido. ¿De tu lado? De mi lado, la joya de la corona es la cuarta entrega de la saga de Eragon, de Christopher, se me fue el apellido, Christopher Paolini. Realmente, ¿por qué el número 1? Creo que es
básicamente por todo el recorrido. Pues empecé el primero de Eragon 2020 y hasta apenas creo que a mediados terminé con la saga. La verdad es que es un libro y es una joya de saga, a mi parecer. Digo, si te encanta el tema relacionado como a los dragones, a la hechicería, todo ese tipo de temas, la verdad es que es un librazo, a mi parecer. Digo, pongo ese el último porque creo que es como la cereza del pastel, ¿sabes? O sea, yo pondría la saga completa. Digo, evidentemente tengo uno más favorito que otro, pero en sí la saga es muy buena y tenía añísimos que no me adentraba como a ese género, bueno, a ese, no ese género, a las sagas, a ese como que continuaciones, o sea, tenía añísimos, inclusive traté de leer algunos, pero se quedaron ahí. Y con este, digo, realmente es un librazo que me encantó, o sea, de principio a fin, conecté muchísimo con la historia, pues ves básicamente cómo empieza y cómo termina, sientes como si fuera, es más, ni siquiera ayer escribí como que me sentía orgulloso de que, pues, que al final iba a terminar. Entonces, para mí sería el número uno. Eso es como la joya de Corona. Pero digo, Chino, a veces pasa que tenemos nuestro top 5 pero que a qué libros les darías como reconocimientos por no, Una mención una honorífica. mención honorífica, claro. Sin duda, el que tú comentaste, el salvaje, o sea, se quedó fuera por nada. O sea, era ese Omar de María Enríquez, o realmente pudo haber sido ese o cualquiera, son muy buenos. Entonces, uno de ellos fue el salvaje, sin duda uno de ellos fue el salvaje. Otro fue El Padrino, claramente, de Mario Puzo. Sí, también me llevó una grata sorpresa porque ya he visto la película y dije, pues, ¿qué más puede ser si la película es una joya? Pero el libro también es una joya, ¿eh? O sea, la verdad es que donde lo veas, tanto el libro como la película es una joya. Y creo que serán las únicas dos menciones honoríficas. Ahorita trato de recordar si alguno más, pero en tu caso. Tengo varios, la verdad es que cuando empezamos a hacer el top 5 o sea, como dices, realmente pues como que empiezas ya a analizarlo y a rascar por qué no debería de estar. Digo, ya mencionamos el top 5. ¿Cuáles son las que quedan un poquito más abajo? Yo creo que sería un libro muy bueno, digo, no esperaba mucho, pero me impactó por la franqueza y el cómo la persona habla sobre lo que es el éxito, sobre lo que es la felicidad. Es El sutil arte de que te importe un carajo. Es muy bueno, o sea, inclusive, te digo, realmente se quedó también por nada fuera del top 5 pero se me hizo muy buena. También uno que leímos fue Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. La verdad es que jamás había leído y no me había acercado a este autor. Por más que esté enredado, si no tienes una... Es muy bueno. Es muy bueno. Ajá. Lo único malo es justamente que a lo mejor si no tienes una edición en la que tengas el árbol genealógico, yo creo que es un poquito, pero es increíble. Yo fíjate que ese libro, cuando lo leí por primera vez, fue uno de los que no potenció mi pasión por la lectura. A mí la parte del realismo mágico me cautivó, o sea, me gustó mucho la historia de Cien Soledad, toda la parte mágica de la historia, y sí, me gustó bastante. Uno que además, otro perdón, que también tenía en la mente, de mi lado, es La armadura de la luz de Ken Follett. Ken Follett es otro autor de ficción histórica, digo que es mi género favorito. Es el último libro que ha sacado de la saga de los Pilares de la Tierra, y en general, si pueden leer a Ken Follett, tanto la trilogía Century como la saga de los Pilares de la Tierra, van a llevar una grata sorpresa. Es un gran libro. Imagino, pues digo, a pesar de que no hayan estado dentro de nuestro top 5 ahí también hay otras recomendaciones. Igual, no me gustaría que se quedaran fuera dos más, que es El Padrino, el libro del Padrino. Es un libro, o sea, wow. La verdad es que Chino lo propuso en su momento y yo dije, bueno, pues está bien, o sea, son de esas veces que dices, pues, la película es muy buena, o sea, creo que hablamos de eso, creo que la película es una joya, es una obra maestra y el libro también, o sea, no se queda nada atrás. Entonces, The Godfather de Mario Puzo es increíble, digo, también spoiler, en 2025 estamos leyendo ya la saga para tener un poquito más de su historia. Y no, es un libro. Ya por último, digo también, creo que más que nada por el contexto y por todo lo que te queda de enseñanza, es el libro de Boom. No me acuerdo el autor, ¿cómo se llama? Dame dos, aquí lo tengo, creo. De Michael Nyerstone. Básicamente te habla de la historia de cómo surge el arte contemporáneo y cómo estaba posicionado antes el arte moderno. O sea, y te habla justamente del Autores, autores, dealers. Ajá, o sea, también habla más que nada justamente de las personas que están moviendo las piezas, o sea, cómo mueven Los que tienen las galerías. las galerías, no sé cómo se llaman estas personas, son
Pues, no recuerdo, pero bueno, las personas encargadas de Ajá, son como tipo los dueños de las galerías. los dedos de las galerías, uno está en Lóriga Gagosian, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero es un gran libro. O sea, evidentemente, digo, fue uno de los primeros libros que empezamos entre Chino y yo en el club de lectura, pero nos costó, inclusive fue, digo, no sé si Chino le haya pasado anteriormente, pero pues fue la primera vez que iba ya a la mitad del libro, yo no sé si tuve que volver a empezar, porque realmente sentía que no estaba entendiendo nada. O sea, y un punto en el que son a veces tantos tecnicismos sobre el arte, sobre algunas técnicas. El tema de ese libro, o sea, es muy bueno. Creo que tiene demasiadas. Es que no son personajes, o sea, es una historia basada en hechos reales. Evidentemente está describiendo cómo fue el surgimiento del arte contemporáneo, de los galeristas, de los dealers que movían las pinturas. Pero, pues, artistas hay N cantidad de artistas, hay muchas cantidad de artistas y todos son relevantes. No puedes dejar uno fuera. Entonces, conforme lo ibas leyendo, ya no sabes si estás leyendo de un artista. Si no te dabas ese tiempo para investigar y ir haciendo relaciones en tu mente de quién era quién, te perdías. Porque fácil, yo creo que mencionaron unos de puros artistas. Yo creo que en el libro, que es de 300 páginas, 400 páginas, unos 200 artistas yo por haber escrito. No, sí, o sea, estábamos haciendo, me acuerdo, pues, pues que sí, son muchísimos artistas lo que te mencionan, y a veces pasa que te lo deslizan muy ligeramente, o sea, como que no te das cuenta y las personas que no o sea, sí toca a muchos artistas, específicamente, no sé. Y lo menciona una vez y lo menciona luego 3 páginas después. Ajá, y a veces nada más al artista lo mencionan una vez. Ajá, exacto. Pero te lo mencionan como, sí, estuvo dentro de con tal, y ahí con eso. O sea, realmente no tocan tan a fondo algunos. Claro. Sin embargo, pues a veces pasa y le pasó, no sé si fueras o no, Chino, pero que cuando empezabas a buscar al artista y veías sus obras decías, oye, pues me gustó. He visto algo de él. He visto algo de él y digo, en ese momento me acuerdo que surgió o empezamos a ver cuando fue lo de Zona Maco, toda esa parte, y que, digo, no fuimos en conjunto, pero te dije, oye, ¿sabes qué? Vale la pena ir porque básicamente tienes aquí algunos que mencionan de libros, o sea, está muy Mark Rothko estaba de Warhol, de Damien Hirst, o sea, realmente, sí, uno que te encanta mucho que a mí no me gustó. Hay otro que es de los primeros, no es Basquiat. Bueno, Uno de ellos, es un buen libro, o sea, realmente, ese sí necesita tener paciencia. Digo, sí, es un libro en general, entonces, no sé si aparte de este libro, otro que quieras meter, Chino. Yo creo que sean todos, la verdad es que este año no leí tanto como hubiera gustado, Vale, pero esperemos que en 2025 esperemos que el siguiente sea uno mejor. En tu caso, creo que sea todo, ¿no? Sí, creo que sería todo. Comenten, dejen en la publicación de nuestras redes sociales cuáles son los libros que a lo mejor en 2025 deberíamos, o a los autores o autoras que deberíamos darle oportunidad de leer, que recomienden igual libros, sí, libros, o inclusive si no les pareció nuestro top 5 o cuál sería su top 5 en general, o cuáles fueron los 5 peores libros que ustedes leyeron, pónganlo en los comentarios, y los estaremos leyendo a ver qué tal. Digo, a lo mejor inclusive concordamos con alguno de su lista o somos de diferente opinión, es válido, pero creo que sería todo, ¿verdad, Chino? Al menos en este episodio especial del año. Sí. Perfecto, pues entonces, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao.